Ian Prettyman Stevenson nació el 31 de octubre de 1918 y falleció el 8 de febrero de 2007. Fue un bioquímico y doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense. Hasta su jubilación en 2002 fue jefe de División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, en la que se investigan fenómenos paranormales. Ian Stevenson dedicó gran parte de su vida al estudio científico de la reencarnación. Durante más de 40 años, Stevenson estudió más de 3.000 casos de niños que parecían recordar experiencias de otras vidas, documentando lo que decían y cotejando datos con las vidas de las personas que decían haber sido. La evidencia parece concluir que tú y yo hemos estado en este planeta antes de esta última vuelta por la montaña rusa de la vida. Stevenson, amigo del escritor inglés Aldous Huxley, fue uno de los primeros científicos en experimentar en los años 50 con el LSD, una experiencia que transformó su vida. En 1957 fue nombrado director de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, una de las pocas universidades que realizan estudios paranormales. En 1967, el inventor Chester Carlson donó $1 millón a la Universidad de Virginia y otro más a Stevenson para fondear su investigación. El interés de Stevenson en la ciencia de la reencarnación no parte de atribuciones metafísicas ni del miedo a la muerte, sino de una teoría alternativa a los problemas de personalidad. La genética y los factores ambientales conforman quienes somos, pero según Stevenson, son las vidas pasadas las que podrían aportar un tercer factor, que podría llenar algunos huecos en lo que sabemos. En una entrevista con Tom Sawyer, editor del Washington Post, Stevenson es preguntado por qué su investigación se realiza en culturas que histórica y culturalmente creen en la reencarnación, como los hindús. Para Stevenson, el fenómeno de recordar vidas pasadas se da sobre todo en la infancia, y los prejuicios culturales son tan fuertes en la India como en Estados Unidos. Incluso en la India, donde las religiones mayoritarias reivindican las vidas pasadas como un dogma de fe, un niño que diera pruebas fehacientes de haber reencarnado podría ser tildado de fantasioso. Todas estas memorias suelen ser desestimadas por los padres, quienes tildan a los niños de mentirosos sin considerar otras posibilidades. Y es que investigar la reencarnación con métodos científicos tampoco ha sido fácil para Stevenson, quien afirma que los padres de niños reencarnados suelen sentirse especiales e inflan las historias, sepultando definitivamente toda posibilidad de credibilidad. Stevenson dijo: todos lo hemos visto. Cuando alguien habla sobre su vida pasada, no se recuerda como un campesino en China o como miembro de una tribu africana. Todos los reencarnados quieren ser Alejandro Magno, Napoleón o Cleopatra. Sin embargo, durante sus años de investigación, Stevenson ha llegado a algunas conclusiones estadísticas interesantes. Por ejemplo, que los niños reencarnados comienzan a hablar a muy temprana edad. Olvidan los detalles de otras vidas entre los 5 y los 8 años de edad. Además de que los incidentes relatados suelen involucrar muertes violentas. Los niños de 2 o 4 años, que al parecer pueden recordar episodios de sus vidas anteriores y proveer datos que pueden ser comprobados. Muchos de los casos de Stevenson parecen ser denotados por una muerte violenta. En varios casos recopiló testimonios y registros médicos relacionados a marcas de nacimiento y deformaciones congénitas, que parecían corresponder al tipo de muerte descrito por los niños y registradas en las autopsias de las personas que decían ser. Según Stevenson, entre los 5 y 7 años, los niños empiezan a perder la memoria de sus vidas pasadas, aunque no en todos los casos. Uno de los casos más interesantes es el de la niña Swarlata Mishra, nacida en Pradesh, India, en 1948. A los 3 años, Swarlata ya le había dado datos a su familia que hacían posible la identificación de su familia pasada. Esto mientras iban de viaje con su padre por el pueblo de Kandy,
a quienes sugirió que fueran a tomar un mejor té a su casa. Lo extraordinario de este caso es que la memoria de Swarnata no se disolvió con el tiempo. En 1959, el profesor Henry H.N. Banerjee, colega de Stevenson, tomó el caso y fue capaz de encontrar, a partir de la información dada por la niña, la casa de Kanni, donde había vivido Vijaya Pathak, la mujer que según Swarnata había sido en su vida anterior y que había muerto en 1938. Días después, Vijaya Swarnata fue llevada a su antigua casa para conocer a su familia pasada, a quienes reconoció y reveló secretos como decirle a su esposo Sri Pandey que tenían escondidas 1.200 rupias en una caja o que había tenido dientes de oro. En sus documentos, Stevenson describe el asombro de todos los presentes y la actitud maternal que tomó Vijaya Swarnata con sus hijos, llamándolos por sus apodos, con cariño. Según el colega de Stevenson y continuador de sus estudios, Peter Rustin, el caso más contundente es el de la niña australiana Gwen MacDonald, que sostiene haber sido Rose Duncan, una mujer de Somerset, Inglaterra, que vivió al final del siglo XVIII. Según Raster, la niña describió varias localizaciones de casas que ya no existen, poblados y personas que después de una extensa investigación fueron comprobadas. Este caso fue revisado por el doctor Basil Conley de la Universidad de Bristol. Una posible evidencia de las vidas pasadas podría hallarse en las marcas de nacimiento. Para Stevenson, las marcas de nacimiento ordinarias que cualquiera tiene son áreas de pigmentación incrementada. Usualmente son planas. Las marcas de nacimiento que son de particular interés en estos casos pueden tener algo de pigmentación incrementada, pero usualmente parecen cicatrices, elevadas o presionadas, y mucho más grandes en promedio que las marcas ordinarias. Según Stevenson, en su investigación presenta más de 40 casos en los que estas marcas de nacimiento se corresponden con reportes de heridas fatales. Aunque toda la evidencia que recopiló a lo largo de su vida hizo que Ian Stevenson creyera firmemente en la realidad de la reencarnación, jamás pudo formular una teoría convincente de cómo es que ocurre la transferencia de una personalidad a otro cuerpo, al menos no científicamente, pero a lo largo de la historia hay casos innumerables. Grandes mentes de la humanidad han sostenido la existencia de la reencarnación. Por ejemplo, Pitágoras famosamente reconoció a un amigo al ver a un perro. Platón, en la República, habla de que las almas antes de nacer escogen su vida futura. El filósofo alemán Schopenhauer fue influenciado por los Vedas y formuló una visión dual entre la voluntad, el mundo real, y la representación, la ilusión. El psicólogo Carl Jung habla en su libro Memorias, Sueños, Reflexiones de que de niño recordaba haber sido un hombre muy viejo del siglo XVIII. Sin embargo, la ciencia establecida y la mayor parte de la sociedad parece evitar el tema. Exista o no evidencia, parece preferir no indagar demasiado. El escritor inglés Alan Watts habla de que en una sociedad como la que vivimos, una de las grandes formas de control que tiene el Estado es el miedo a la muerte. Si no existe miedo a la muerte, a lo desconocido, no hay donde sujetarnos. El arte del gobierno es llenar el vacío más allá de la muerte, con amenazas no especificadas, para poder controlar a la gente diciendo, si no haces lo que te digo, te mato, o te matarás a ti mismo. Y mientras tengamos miedo de eso y pensemos en la muerte de esta forma, podremos ser controlados. Y mi pregunta es, ¿pero qué sucede cuando ya no le tenemos miedo a la muerte? ¿Cuando conocemos lo desconocido?